versos 13 al 19. Amén. Evangelio según Mateo, capítulo 4, versos 13 al 19. Dice la palabra del Señor de esta manera. Y saliendo de Nazaret, fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Y les dijo: seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos en esta tarde, y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de cantar acerca de tu gracia, Señor, que es tan sublime. Señor, gracias porque en una ocasión éramos ciegos, Señor, pero por tu gracia ahora podemos ver. Podemos ver, Señor, porque tú nos has abierto los ojos y has quitado, Señor, el velo que el diablo, Señor, había puesto en nuestros ojos para que no nos amaneciera la luz del Evangelio. Pero te damos gracias, Señor, porque tú viniste a nuestras vidas y nos salvaste. Señor, en esta hora queremos rogarte que tú nos hables a través de tu palabra. Que tú, Señor, ilumines nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender la Escritura y para poder aplicarla a nuestras vidas. Habla a cada uno de los que estamos hoy aquí, Señor, en tu casa. Habla, Señor, al más joven entre nosotros como al más adulto entre nosotros. Porque, Señor, tanto los jóvenes, Señor, como tanto desde los niños, Señor, hasta los adultos, todos te estamos necesitando desesperadamente, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú nos hables en esta tarde una vez más. Por Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. Amados hermanos, hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo de la confesión de fe, de nuestra confesión de fe. Y hace 3 domingos atrás culminamos, hermano, el último capítulo, o sea, el capítulo que habíamos comenzado. Y no sé cuántos de ustedes recuerdan cuál fue ese capítulo. ¿De qué trató el último capítulo que hablamos, que estudiamos de nuestra confesión de fe? Trató de la fe salvadora. De la fe salvadora. Muy bien, estuvimos hablando de la fe salvadora. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que es muy importante. Como todos los temas, hermanos, que aparecen en la Biblia, como todas las doctrinas bíblicas. Pero la razón por la cual enfatizo la importancia del tema de esta noche es porque vamos a hablar de un tema el cual se ha perdido, hermano, en la mayoría de las iglesias de hoy. Y es precisamente, vamos a estar precisamente hablando del tema del arrepentimiento para vida y salvación. Y ese es el capítulo 15, hermanos, de la confesión, de nuestra confesión bautista de fe. Y quiero, antes de ir a los detalles del estudio de esta tarde, quiero solamente, hermano, enfatizar algo. Cuando nosotros estudiamos cada una de estas doctrinas que aparece en la confesión, no solamente creemos que han sido parte de lo que la iglesia, no solamente creemos que estas doctrinas han sido creídas históricamente por la iglesia, sino que nosotros como iglesia, como la primera iglesia bautista de aquí de Dallas, nosotros, hermanos, afirmamos estas doctrinas. Nosotros creemos en la importancia del arrepentimiento, hermano, para la salvación de los pecadores. Y como les decía, esto es un tema que se ha perdido hoy casi no se habla del arrepentimiento. Tal pareciera que en muchos lugares, hermano, en muchas iglesias, la palabra arrepentimiento
se ha borrado del vocabulario. Y vamos a estar, a partir de hoy y en los próximos domingos, vamos a estar hablando precisamente de este tema. Tan importante es el arrepentimiento para la salvación de los pecadores, que, amados hermanos, cuando Jesucristo comenzó a predicar, precisamente Jesucristo, esto fue lo que Cristo predicó: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El hecho de que en la venida de Cristo, y esto tiene que ver un poquito también con lo que hemos estado estudiando los miércoles, el hecho de que el reino de Dios se hizo presente en Cristo, el hecho de que el reino de Dios vino a nosotros, esa realidad demanda una respuesta. Y la única respuesta aceptable que nosotros podemos darle al hecho de que en Cristo el reino de Dios se acercó a nosotros, la única respuesta aceptable hermano, el hecho de que Dios habitó entre nosotros en Cristo, no es otra que el arrepentimiento. Enfatizando la importancia del mismo, también quiero decir y aclarar: nosotros no creemos nosotros creemos que el arrepentimiento es importante para la salvación, pero también creemos que el arrepentimiento es el estilo de vida del creyente. Y como les decía, de esto vamos a estar hablando. Y quiero preguntarles, hermano, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Quién se anima a decirlo? Hermano que levantó la mano. Bueno, el arrepentimiento es, por ejemplo, ir en una dirección, ¿no? Y volverse en otra dirección. Lo que dijo el hermano abarca parte de lo que es el arrepentimiento, las implicaciones del arrepentimiento. ¿Alguien más? ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento, hermano? Retractarse de algo que hizo. Retractarnos de algo que hizo, sin duda alguna. Esto que ustedes han dicho describe algunos factores de lo que es el concepto bíblico del arrepentimiento. Y lo que vamos a hacer esta tarde es lo siguiente: yo voy a dar un concepto de arrepentimiento, que es el concepto que aparece en el Catecismo Bautista para niños y niñas. La razón por la cual quiero comenzar con este concepto es porque es bien simple, bien sencillo, y va a ser fácil para ustedes para que se lo memoricen. Y después vamos a ver cómo la Confesión Bautista de Fe describe, hermano, el arrepentimiento. El arrepentimiento, hermano, implica dolor por el pecado, lo que lleva a uno a odiarlo y abandonarlo porque desagrada a Dios. Esto es el arrepentimiento. El arrepentimiento implica dolor por el pecado, lo que lleva a uno a odiarlo y abandonarlo porque desagrada a Dios. Este es un concepto bien simple, fácil de memorizar, que abarca muy bien el concepto bíblico de arrepentimiento. Y quiero enfatizar en algo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho algo que sabemos que está mal? ¿Verdad? Nosotros hacemos cosas que sabemos que está mal, pero el simple hecho de saber que está mal no implica que estamos arrepentidos de lo que hicimos. ¿Sí lo pueden entender? Hay personas que saben que lo que están haciendo está mal, pero no sienten dolor por lo que están haciendo. Y es por eso que este concepto es muy importante, porque el arrepentimiento bíblico para la salvación, para la vida eterna, implica dolor por el pecado. Y nos duele, ese dolor viene porque, ¿sabe? Ese dolor me lleva a odiar el pecado y abandonar el pecado. ¿Por qué? Porque sabemos que desagrada a Dios. Ahora bien,
cómo la confesión bautista describe el arrepentimiento. La confesión dice de esta manera: este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe en Cristo, se humilla por Él con una tristeza que es según Dios, lo abomina y se aborrece a sí mismo, ora pidiendo el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia, con el propósito y empeño, mediante la provisión del Espíritu, de andar delante de Dios para agradarle en todo. Este es un concepto un poquito más amplio, y lo que vamos a hacer es que vamos a estar desmenuzando este concepto esta tarde. Quizás no vamos a poder desmenuzarlo todo, pero vamos a ir parte por parte, bien despacio, para que podamos entenderlo. Porque esto es muy, muy importante, que nosotros entendamos el concepto bíblico de arrepentimiento. Y otra de las razones por las cuales es importante, hermano, es porque cuando nosotros entendemos cuál es el concepto bíblico de arrepentimiento, eso nos va a ayudar, hermano, va a informar la manera en que nosotros le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Entender el concepto bíblico de arrepentimiento, hermano, implica entender el concepto bíblico de cuál es la condición del hombre, de cuál es, hermano, la seriedad de nuestro pecado. Y en estos conceptos que hemos dado hay palabras clave que vamos a estar enfatizando, como dolor por el pecado, tristeza que es según Dios, y odio por el pecado. El verdadero cristiano que ha nacido de nuevo odia el pecado. ¿Verdad? Ok, como les decía, lo que vamos a hacer, vamos a desmenuzar este concepto, pero para ayudarnos a entenderlo mejor, vamos a estar usando la analogía, hermano, de un árbol. Si todos ven aquí el árbol, ¿verdad? Vamos a estar hablando de la tierra o del fundamento, las raíces, el tronco y las ramas del arrepentimiento. Vamos a estar usando esto como una analogía. Vamos a ver, hermano, el fundamento o la tierra, el terreno en el cual, hermano, surge el arrepentimiento. La confesión bautista dice que este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica. Es una gracia, el arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica. ¿Qué significa eso? Eso es una manera de decir, hermano, lo que muchas veces hemos dicho, que al igual que la fe, el arrepentimiento para salvación, hermano, es un regalo de Dios, es una obra de Dios en la vida de los hombres. De manera, amados hermanos, que por eso que decimos que es una gracia evangélica, porque es Dios, de la misma manera que es Dios quien nos da fe para creer, es Dios quien produce el verdadero arrepentimiento en el hombre. Por eso la confesión dice, usando palabras de la misma Biblia, que el arrepentimiento incluye una tristeza que es según Dios. Porque el verdadero arrepentimiento para vida, solamente Dios puede producirlo en el hombre. Y es el resultado del nuevo nacimiento. ¿Verdad? Cuando Dios nos da un nuevo corazón y nacemos de nuevo, Dios nos guía también. Nos da la gracia del arrepentimiento. Ahora bien, hermanos, vamos a ver algunos textos bíblicos que afirman esto. Y quiero que usted apunte estos textos porque son muy importantes. Vamos a buscar Hechos capítulo 5, verso 31. Hermano, que lo tenga, por favor, que lo lea. Hechos 5:31. Sí, hermano, por favor. Y a este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Amén.
Dice, a este Dios exaltó a su diestra. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. A Jesús Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar ¿qué cosa? Arrepentimiento y perdón de pecado. Fíjate que lo importante que es lo que el texto está diciendo y fíjate el orden en el cual Lucas pone estas palabras. ¿Qué es lo que está implícito en este pasaje, hermano? Hay dos cosas que están implícitas, dos verdades que están implícitas en este pasaje. El primero, ¿cuál es? ¿Qué es lo primero que está implícito en este pasaje que acabamos de leer? Dios usó a Jesucristo como medio, como un medio para arrepentimiento. Que el arrepentimiento es el resultado de la obra de Cristo. El arrepentimiento es una gracia que Dios nos da al pecador que se verá para arrepentirse basado en la obra de Cristo. Y lo otro que está implícito en este pasaje es, hermano, fíjate el texto, para dar arrepentimiento a Israel y qué cosa, y perdón de pecados. ¿Qué es lo otro que está implícito ahí, hermano, en esa expresión? Una cosa va con la otra. Que no hay perdón de pecados si no hay qué cosa, arrepentimiento. Lucas, o voy a decirlo de esta otra manera, el Espíritu de Dios se encargó, hermano, se encargó de que Lucas pusiera las palabras exactas en el orden exacto. Él no dijo para darle a Israel perdón de pecado y arrepentimiento, sino para darle qué cosa, arrepentimiento y perdón de pecado, porque solamente Dios perdona el pecado de los hombres cuando los hombres se arrepienten de su pecado. Ahora bien, este texto claramente indica que el arrepentimiento es una obra de Dios en el hombre. Ahora, esto tiene implicaciones profundas en la vida de los hombres. Y tiene implicaciones en la manera, hermano, a la hora de nosotros predicar el Evangelio. Y porque nosotros sabemos que es Dios quien da arrepentimiento, y porque nosotros sabemos que es Dios quien opera, es por eso que nosotros no nos desanimamos a la hora de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos cuando nosotros predicamos el Evangelio a una persona y la persona rechaza continuamente el Evangelio, nosotros no nos desanimamos ni lo tomamos personal. Porque nosotros sabemos que debido a la condición del hombre, debido a que el hombre está depravado totalmente, debido a que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, debido a que el hombre es hijo de ira, debido a que el hombre es hijo de desobediencia, a menos que Dios le dé el arrepentimiento, a menos que Dios extienda sobre él su gracia y le dé arrepentimiento, el hombre no se va a arrepentir. Por eso nosotros no nos desanimamos, porque Dios es el luz, sabemos que Dios es poderoso para producir el arrepentimiento en la vida de los hombres. Y esta verdad nos hace temblar, porque nos confronta con la realidad, hermano, la triste realidad del hombre sin Cristo. ¿Dónde estuviéramos hoy? Cristiano que estás aquí en esta tarde, ¿dónde tú y yo estuviéramos hoy si Dios en su gracia no te hubiera concedido arrepentirte de tu pecado? Estuviéramos perdidos bajo eterna condenación. Vamos a buscar también, hermanos, Hechos 11:18. Hermano, que lo tenga. Hechos 11:18. Hermano, que lo tenga, por favor, que se ponga en pie y lo lea. Fíjate, dice, y al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo,
Así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Hermanos, son textos que enfatizan lo que la confesión dice de que la fe, el arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica, es una gracia del Evangelio del Señor Jesucristo. Pero lo otro que debemos mencionar, hermano, y que va de la mano con esto, es que cuando nosotros decimos que la gracia, que el arrepentimiento es una gracia evangélica, que es algo que Dios le concede al hombre soberanamente, eso enfatiza a la vez la incapacidad del hombre de arrepentirse por sí mismo. ¿Sí lo puede ver, hermano? Y esas son dos verdades que quiero enfatizar. El hombre en sí mismo, por sí mismo, no puede producir ni fe para creer, ni arrepentimiento. Ahora, hay algo que nosotros, que este versículo que leímos nos enseña también, y que afecta, impacta la manera en la que nosotros, hermanos, vivimos como iglesia. Y dice que los judíos, cuando oyeron que los gentiles se habían arrepentido, que Cornelio se había arrepentido en este caso, que era un gentil, cuando ellos oyeron que a ellos también Dios le había concedido arrepentimiento para vida, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Cuál fue la respuesta a esto, a esta gracia evangélica? Glorificaron a Dios. Y nosotros cada vez, hermano, cada vez que nosotros vemos a un pecador venir a Cristo, eso es motivo de glorificar y exaltar el nombre del Señor. Porque cada vez que un pecador dice, me arrepiento de mi pecado y pido perdóname Dios por mis pecados, por mi rebelión, es evidencia de que Dios ha manifestado su gracia en esa persona. Y eso, hermano, no solamente en la tierra, pero también en el cielo, es un motivo de glorificación y de exaltación del nombre del Señor. Amén. Por eso hay fiesta en nuestros corazones cada vez que vemos un arrepentimiento, una persona venir al arrepentimiento. Otro pasaje, hermano, que es muy interesante, es 2 Timoteo, capítulo 2, verso 25 al 26. Hermano que lo tenga, por favor. 2 Timoteo, capítulo 2. Isabel. Corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí escapan del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Amén. Quiero que marques este pasaje en tu Biblia, hermano. Lo vamos a leer de nuevo. Dice, para que usted pueda entender, Pablo está dándole consejos a Timoteo. Y él lo está aconsejando y instruyéndole acerca de cómo él debe de tratar a aquellos que se oponen a la doctrina bíblica. Y él le dice, corrigiéndolos tiernamente. Ok, vamos a leer el 24 para que usted pueda tener un mejor entendimiento de lo que Pablo está diciendo. Dice, y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Vamos a hacer una pausa ahí. Ahorita leíamos un pasaje que dice que el arrepentimiento conduce ¿a qué? A la vida.
Y Pablo ahora aquí también nos está diciendo que el arrepentimiento conduce a ¿qué? Al verdadero conocimiento de la verdad, al verdadero conocimiento de Jesucristo. Hermano, en otras palabras, hay cosas, hermano, cuando nosotros vemos la teología bíblica del arrepentimiento, lo que la Biblia enseña del arrepentimiento, así a flor de piel podemos sacar 3 verdades. Una, sin arrepentimiento no hay ¿qué cosa? Perdón de pecados. Dios le concede arrepentimiento al hombre, ¿para qué? Para que pueda tener vida. Y en tercer lugar, le concede arrepentimiento al hombre para que el hombre pueda tener un pleno conocimiento de la verdad. Cuando habla del pleno conocimiento de la verdad, eso implica comunión. Usted no puede conocer la verdad que es Cristo si usted no tiene comunión con Cristo. Y para tener comunión con Cristo, tiene que haber ¿qué cosa? Arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es algo que Dios da. Ahora, mira conmigo el verso 26. Y volviendo en sí. Cuando usted lee este pasaje, míralo ahí en tu Biblia, quiero que lo mires en tu Biblia. Y volviendo en sí. Cuando usted lee esa expresión, ¿qué pasaje de la Escritura viene a su mente? El hijo pródigo. Dice, volviendo en sí. La persona, hermano, que está sin Cristo, está fuera de sí. Porque hay que estar fuera de sí, de uno mismo, para no darse cuenta de la condición en la que el hombre se encuentra sin Cristo. Dice, y volviendo en sí, escape del lazo ¿de quién? Del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Amados hermanos, dice la Biblia que el hombre sin Cristo es cautivo del diablo. Dice que hace la voluntad del diablo. Y la razón por la cual esto es tan relevante es porque hoy los hombres sin Cristo rechazan a Cristo y dicen, yo no quiero el que Cristo domine sobre mí, porque yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre, yo no voy a dejar que nadie me diga lo que yo tengo que hacer. Yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Y no saben, los hombres sin Cristo no saben, están tan ciegos en su pecado, que no saben que ellos lo único que están haciendo es la voluntad de Satanás. ¿Por qué? Porque son esclavos de Satanás. Y porque son esclavos de Satanás, ellos no vienen a Dios. No vienen a Dios no porque ellos son libres, sino porque el diablo los tiene atados y los tiene cegados para que no le amanezca la luz del Evangelio, a menos que Dios en su gracia venga, los rescate y les dé arrepentimiento. Amén. Fíjate, hermano, cuántas cosas hemos visto del arrepentimiento hasta aquí. O sea, el arrepentimiento es necesario ¿para qué? Para el perdón de pecados. Si tú quieres que Dios perdone tus pecados, tú tienes que hacer ¿qué cosa? Arrepentirte de tu pecado. El arrepentimiento conduce ¿a qué? A la vida y al pleno conocimiento de la verdad. El fundamento o el terreno donde crece y brota el arrepentimiento, ¿cuál es? La gracia de Dios. Porque es un don de Dios el arrepentimiento. Ahora bien, hermanos, vamos a ver la raíz del arrepentimiento. La raíz del arrepentimiento. Mira lo que dice la confesión. Por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado. Dice la Biblia que la confesión bautista dice, hermano, que el Espíritu Santo hace consciente a las personas de las múltiples maldades de su pecado. O sea, que el terreno, y quiero que preste atención a esto porque es muy importante, el terreno, hermano, del arrepentimiento, ¿cuál es? La gracia de Dios. Ahora, la raíz del arrepentimiento. ¿Cuál es la función de la raíz en un árbol? Darle vida.
darle vida, alimentar ese árbol. Ahora, ¿cuál es la raíz? ¿Qué es lo que alimenta el arrepentimiento? Si el terreno, hermanos, es la gracia de Dios, la raíz del arrepentimiento es, hermano, convicción de pecado. Para que haya verdadero arrepentimiento, tiene que haber convicción de pecado. Pero también hay otra raíz que alimenta el arrepentimiento. Y es, hermano, una comprensión de la misericordia de Dios. Estas son las raíces que alimentan el verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento que lleva a la salvación. Convicción de pecado y una comprensión de la misericordia de Dios. Ahora bien, vamos a ver algunos textos bíblicos que nos ayudan a entender esto un poquito mejor. Vamos a buscar Lucas capítulo 15, versos 17 al 20. Lucas 15, del 17 al 20, hermano que lo tenga. Dice, entonces volviendo en sí dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí padezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre le vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Amén. Fíjate, hermano, aquí en este pasaje que nosotros hemos leído y conocemos, habla de la parábola del hijo pródigo. Y en la actitud del hijo pródigo, hermano, están implícitas estas dos raíces del arrepentimiento: la convicción de pecado y una comprensión de la misericordia de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 17. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Él, hermano, fue a su padre con convicción de que había pecado, de que había hecho algo malo, al punto de que él sabía que ya él no era digno de ser llamado hijo de su padre. Eso es convicción ¿de qué? De pecado. Saber cuál es su verdadera condición. Saber que ha descendido hasta lo más profundo. Hermanos, como hemos dicho una y otra vez aquí, el pecado no es un error que usted comete. El pecado no es un error que cometemos. El pecado es rebelión en contra de Dios. Desde el más pequeño hasta el más grande. El pecado no es un error, es rebelión en contra de Dios. Y el arrepentimiento es alimentado por esta convicción profunda de que somos pecadores y estamos bajo el justo juicio de Dios. Ahora, el otro aspecto importante del arrepentimiento, la otra raíz importante que no podemos divorciar de la convicción del pecado, es precisamente la comprensión de la misericordia de Dios. Saber que Dios es lo suficientemente misericordioso para perdonar nuestro pecado. Y él dijo, iré a mi padre
Y dice la Biblia en el verso 20, y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. La única razón por la cual el padre, yo te pregunto, este joven merecía que fuera ser recibido por su padre? No. La única razón por la cual el padre lo recibe de regreso es porque el padre mostró ¿qué cosa? Misericordia. Cuando el hermano de él quería que le hicieran ¿qué cosa? Justicia. El padre mostró ¿qué cosa? Misericordia. Amados hermanos, estas son las dos raíces que alimentan el verdadero arrepentimiento. No hay verdadero arrepentimiento si estas dos raíces o estos dos aspectos no están juntos. Y el mejor ejemplo de esto es Judas Iscariote. ¿Sí saben la historia de Judas? Judas traicionó a Cristo. Y después que él traicionó a Cristo, ¿qué pasó con Judas? Se suicidó, se mató. ¿Por qué? No, él sintió remordimiento. Él sintió, hermana, convicción de que había hecho algo malo. Pero eso lo llevó a él a matarse. Porque él no comprendía, por su corazón malvado, no comprendía la misericordia de Dios. Porque lo mismo hizo Pedro. Pedro traicionó a Cristo como mismo lo traicionó Judas. Pero Pedro experimentó esa convicción de pecado y esa misericordia, y comprendió la misericordia de Jesús. ¿Sí te das cuenta, hermano? Ahí es donde radica la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. La persona siente remordimiento cuando hace algo malo, se da cuenta que hace algo malo, pero no tiene una comprensión de que Dios es un Dios misericordioso y que Dios es suficientemente misericordioso para perdonar cualquier pecado. Déjame decirte algo en esta tarde. No hay pecado que sea lo suficientemente pequeño para, ¿sabes? Te voy a decir de otra manera, no importa, porque no hay pecado que sea lo suficientemente pequeño que sea ignorado por Dios y para que puedas entrar al cielo. ¿Se entiende eso? No, todos los pecados ofenden a Dios. Por muy pequeño que sea tu pecado, es pecado. Pero la otra cara de esa moneda es que no hay pecado tan grande, lo suficientemente grande, que Dios en su gracia no pueda perdonar cuando el pecador se arrepiente. La clave es arrepentimiento. El arrepentimiento que lleva a la vida. Vamos a leer otro texto bíblico. Salmo 130, versos del 1 al 3. Salmo 130, verso del 1 al 3, hermano que lo tenga, por favor, se pone en pie y lo lee. Sí, hermano, por favor. Desde lo más profundo, Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? En 4, hermana, por favor. Revertía y perdón para que seas temido. Amén. Fíjate lo que está diciendo el salmista aquí. También en este salmo están implícitas estas dos raíces del arrepentimiento. Convicción por el pecado. ¿Y cuál es la otra? Misericordia. Comprensión de la misericordia de Dios. Mira lo que dice el salmista. Desde lo más
profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de ¿qué? De mis súplicas. En esos dos versículos está implícita, ¿qué cosa? Convicción de ¿qué? De pecado. Mira el salmista como lo dice. Desde lo más profundo ¿a dónde? Del corazón, hermano. Desde lo más profundo del corazón, desde lo más profundo, oh Dios, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de ¿qué? De mis súplicas. Fíjate que él nos dice, estén atentos tus oídos a la voz de mis peticiones. De mis súplicas. De mis ruegos. ¿Por qué el salmista, hermano, estas palabras están impregnadas de convicción de pecado? Cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, hermano, en arrepentimiento, y para pedirle perdón a Dios por nuestro pecado, nosotros lo que hacemos es suplicarle a Dios que una vez más tenga misericordia de nosotros y perdone nuestra iniquidad. Porque hemos sido convencidos por el Espíritu Santo a través de su palabra de la multitud, hermanos, de la iniquidad de nuestro pecado. Ahora bien, mira el verso 3. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay que cosa, perdón. Si Dios tuviera en cuenta las iniquidades de cada uno de nosotros, ¿quién podría permanecer delante de Dios? ¿Verdad? ¿Quién podría permanecer delante de Dios? Y es aquí, hermano, una vez más, donde se besan la misericordia de Dios y la justicia de Dios. Porque cuando dice el salmista, si tú miraras los pecados, o tuvieras en cuenta los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Obviamente, si Dios, hermano, no toma en cuenta nuestro pecado, el pecado de los creyentes, no porque Dios lo ignora, sino porque Cristo ya pagó por ese pecado. ¿Sí lo puedes ver, hermano? No es que Dios, hermano, mete el pecado debajo de la alfombra y dice, vamos a suponer que aquí, vamos a pretender que aquí no ha pasado nada. No, la justicia de Dios demanda un pago. Y ese pago fue satisfecho completamente en la obra de Jesucristo. En el perdón del pecado, de nuestro pecado, se besan, se encuentran la justicia de Dios y la misericordia de Dios. Dios nos perdona porque Él es misericordioso, porque en Él hay abundante perdón. Y si tú estás aquí en esta tarde y tus pecados no han sido perdonados, yo te ruego, como si Dios rogase por medio de mí, arrepiéntete de tu pecado y ven a Cristo esta tarde. Hoy es el día de salvación. En Dios hay abundante perdón. En Él hay perdón para que Él sea temido, para que Él sea reverenciado. Y quizás algunas de estas cosas que hemos dicho no te hacen ningún tipo de sentido. Pero por lo menos tú en esta noche, por lo menos pudieras clamar a Dios y decirle, Señor, ten misericordia de mí y concédeme la gracia del arrepentimiento para yo poder ser salvo. Acuérdate, sin perdón, sin arrepentimiento, no hay perdón de pecados, no hay vida eterna y no hay comunión con Cristo. Pídele a Dios esta noche que Él te conceda arrepentirte de tu pecado para que puedas tener vida eterna. Por último, vamos a ver esta noche el tronco o la esencia, hermano, del arrepentimiento. Y es esa, volverse del pecado para volvernos a Dios. Es el tronco o la esencia misma del arrepentimiento en sí. Es volverse, implica volverse del pecado, como decía el hermano Valdo ahorita, para volvernos a Dios.
Y rápidamente vamos a ver algunos textos bíblicos. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 7, verso 10. Vamos a hacer algo, como el tiempo se nos fue, hermano, vamos a apuntar estos versículos bíblicos y solamente vamos a leer algunos. Amén. Cuando hayan terminado, me dejan saber para leer los textos bíblicos que tenemos que leer. Amén. Ok, vamos a leer, hermanos, 2 Corintios, capítulo 7, verso 10. Otro hermano va a buscar Hechos, capítulo 26, verso 20. Y otro hermano va a buscar 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9. ¿Quién tiene 2 Corintios 7, 10? Hermano. Dice pues, la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, porque la tristeza del mundo al cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Amén. Fíjate, hermano, cómo dice este texto. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce ¿qué cosa? Un arrepentimiento que conduce ¿a qué? A la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. En este contexto, obviamente, está hablando de nuevo, está haciendo una comparación entre el verdadero arrepentimiento, que lo produce ¿quién? Dios, y el remordimiento, que es la tristeza del mundo. O sea, que se experimenta en el mundo cuando hacemos cosas que sabemos que están mal. Pero el arrepentimiento que produce Dios, esa tristeza en el corazón, ese dolor por nuestro pecado, que Dios produce, nos lleva, hermano, a la vida, a la salvación. Vamos a leer también, hermano, a Hechos 26, 20. Hechos 26, 20. Hermano, que lo tenga, por favor. Amén. Dice, sino que anunciaban primeramente a los que estaban en Damasco y también, sí, dice, sino que anunciaban primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Fíjate, hermano, aquí está el otro concepto, ¿verdad? De la esencia del arrepentimiento es volverse. El primer pasaje que veíamos es que este arrepentimiento, esta tristeza que produce Dios, produce ¿qué cosa? Arrepentimiento para salvación, porque es alejarse, volverse del pecado. Pero dice aquí también este pasaje, dice que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco, también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios. El verdadero arrepentimiento es volvernos del pecado, abandonar el pecado y volvernos a Dios. Y ahora mira cómo termina, dice, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y las obras dignas de arrepentimiento no son otra cosa que los frutos del arrepentimiento. Y esto lo vamos a estar viendo el domingo que viene. Ahora, ¿qué usted nota en
¿Qué es lo que hay implícito en ese pasaje? Lee el texto nuevamente, despacio. Léelo y dime qué es lo que tú ves implícito ahí. Está a flor de piel. Está. Todos los hombres, tanto judíos como gentiles, deben arrepentirse y volverse a Dios para que puedan tener perdón de pecados, vida y comunión con Dios. Fíjate la importancia del arrepentimiento. Es por eso que en nuestra iglesia nosotros no podemos dejar de predicar y llamar a las personas al arrepentimiento, porque de esto depende la eternidad de cada uno de ustedes. Amén. Amén. Volverse del pecado para volvernos a Dios. Amén. Ahora, vamos a terminar con 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 9. Mi hermano que lo tenga. Dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros, y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. Fíjate cómo dice, hermano, este pasaje. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ahí está el nombre. Ahí, hermano, están obviamente los dos elementos nuevamente ligados. Esta es la esencia del arrepentimiento. Volvernos de nuestros ídolos, volvernos del pecado, para volvernos a Dios. Ahora, cada persona que no tiene a Cristo sirve por defecto a un ídolo. Todos aquellos que no adoran al Dios vivo y verdadero son idólatras. ¿Usted sabía eso? Todos aquellos que no adoran al Dios vivo y verdadero, o dicho en términos más comunes, todos aquellos que no son verdaderamente cristianos, que no han nacido de nuevo, por defecto, son idólatras. Porque detrás de cada pecado que nosotros cometemos, se esconde un ídolo. Si tú estás aquí en esta mañana, en esta tarde, y tú no has nacido de nuevo, Dios a través de su palabra te está llamando hoy a que te vuelvas de los ídolos, cualquiera que sea, que estés adorando, para que te vuelvas a Él. Deja a los ídolos, a tus ídolos, el ídolo del confort, el ídolo de la seguridad, el ídolo del bienestar, el ídolo de la satisfacción personal, el ídolo de tu independencia de Dios, el ídolo de tu rebeldía. Abandónalo hoy y vuélvete a Dios y serás salvo. Amén. Esa es la esencia del verdadero arrepentimiento. Amén. Si tú no abandonas tu pecado, es evidencia de que realmente no te has arrepentido de tu pecado. Saber que lo que estamos haciendo está mal no es suficiente. El verdadero arrepentimiento demanda que abandones tu pecado, cualquiera que sea, y te vuelvas a Dios. Amén. Y esto solamente Dios lo puede hacer en tu vida. Entonces, si tú no lo has hecho, si usted todavía está muerto en tu pecado, hermano, y usted se pregunta, usted se dirá, yo sé que quizás a lo mejor algunos se están diciendo, pastor, ya me tienes hasta aquí con eso. Domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, repite la misma cosa. Y te voy a decir algo, te lo voy a repetir mientras sea el pastor de esta iglesia, porque de esto depende la vida eterna. De esto depende tu eternidad.
Si tú no estás en Cristo, si tú no te has arrepentido de tu pecado, ven a Cristo hoy y pídele a Dios, Señor, ten misericordia de mí y dame la gracia del arrepentimiento. Dame la gracia de poder creer para salvación y guíame al arrepentimiento. Ayúdame para dejar mis ídolos y volverme a ti. De eso depende la vida eterna. Ven a Cristo. El hecho de que usted está aquí en esta tarde, te voy a decir esto con temor en mi corazón, con mucho temor y temblor en mi corazón. El hecho de que usted está aquí en esta tarde es evidencia de la gracia de Dios en tu vida. Porque sea cual sea la motivación por la cual usted haya venido. Quizás algunos han venido motivados, quizás han venido porque no tienen otro lugar donde ir. Quizás algunos han venido esta noche porque están obligados a venir. Quizás algunos han venido esta tarde por costumbre, porque es lo que hacemos los domingos por la tarde. Pero cualquiera que sea la motivación por la cual tú hayas venido esta tarde, es evidencia de la gracia de Dios en tu vida, que te está dando una oportunidad más para que te arrepientas de tu pecado y confieses a Cristo como Señor de tu vida, para que tus pecados sean perdonados y seas salvo. Ven a Cristo y pídele a Dios que tenga misericordia de ti. Y si tú eres creyente, ya has nacido de nuevo, hermano, no podemos hacer otra cosa que adorar a Dios y adorarlo por su gracia en nuestras vidas, que una vez más Él tiene misericordia de nosotros y nos guía al verdadero arrepentimiento. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Yo voy a pedir al hermano Ubaldo que él termine en oración y luego yo voy a despedirlos con la bendición pastoral. Señor, gracias te damos una vez más porque podemos estar aquí, Señor, esta tarde, Señor, escuchando tu palabra, Señor, después de haber escuchado tu palabra cantada, Señor, y tu palabra predicada. Te damos gracias, Señor, y glorificamos tu santo nombre. Señor, te pedimos, Señor, que podamos nosotros poner en práctica, Señor, esta gracia que tú has impartido hacia nosotros. Amén. Te pido, Señor, por cada una de nuestras familias que está aquí, Señor, pedimos que nos des el descanso de esta noche, Señor, y que el resto de la semana, Señor, podamos tener la oportunidad, Señor, de poder predicar tu palabra. Amén. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Padre, ahora que vamos a nuestros hogares, te rogamos que el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, la gracia de Jesús, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, Espíritu de verdad y de santificación, sea con tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. 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 Vayan en paz. De esta manera estamos despedidos.